cree. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde, hermano. Amén. Invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer dos textos, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:6 Amén. y versículo 15. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Señor bendito, Amén. Padre celestial, todopoderoso, te damos la gracia, Señor, en esta tarde, por concedernos, Señor, estar en este lugar para escuchar tu palabra. Amén, Señor. Rogándote, Señor, suplicándote con todo nuestro corazón, Amén, Padre que Santo. tú prepares, Señor, nuestras vidas a tu palabra. Prepáranos, Señor, para poderte recibir, Señor. Amén. Prepara nuestras mentes, Señor, todo pensamiento, todo espíritu, Señor. Amén. Prepara cada corazón, cada vida, Señor. Amén, Prepáranos, Padre amado, para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Sí, Señor. Y esa palabra que recibamos, Señor, haga efecto, Señor, y produzca dentro de nosotros, Amén, Señor, sí, Padre. de tu misma naturaleza, de tu Sí, mismo Señor. fruto, Padre celestial. Amén. Concédenos estas cosas porque te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Vamos a continuar lo que habíamos estado leyendo, hermano, en el culto anterior, acerca del nicolaísmo. Estamos hablando acerca del nicolaísmo, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos nosotros que el nicolaísmo comenzó al principio de la iglesia y dice que es algo que Dios lo aborrece. Lo aborrece. ¿Qué pasó a la iglesia de Éfeso? Encontramos que ellos eran creyentes que estaban enseñados en la correcta palabra de Dios. Y esa correcta enseñanza, por medio de alguien elegido por Dios, escogido por Dios, produjo en ellos. Por Pablo, Dios lo escogió, lo preparó, lo entrenó, lo puso ahí. Amén. Y esa primera iglesia fue una iglesia tremenda, la iglesia de Éfeso. De tal manera que por esos tiempos llegaban los apóstoles, llegaban los predicadores a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia sabía quién era correcto y quién no era correcto, por la enseñanza que ellos tenían. Pero había un tema acá que el Señor los alaba en el versículo 23. Los alaba y les dice: han sufrido y han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor los alaba porque es así el primer amor.
el primer amor uno trabaja arduamente. Uno busca la presencia de Dios a toda hora. No puede ni siquiera dormir tranquilo. 3, 4 de la mañana, hermano, ya está de rodillas. 5 de la mañana está de rodillas. Está clamándole a Dios. No duerme rico, hermano, no duerme hasta tarde. Esa es la realidad, hermano. Esa es la palabra. Nosotros hemos descuidado mucho esas partes en cada uno de nuestras vidas personales, porque esa es la verdad, hermano. Esta iglesia, hermano, desesperada por la oración. 3, 4, 5 de la mañana estaban de rodillas como un reloj alabando al Señor. Y el Señor lo alaba y le dice, has trabajado arduamente, todo lo dabas por mi obra, todo lo dabas por mi iglesia. Ese es el amor. Amén. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado mucho por amor. ¿Amor de qué? Amor de su nombre. Ellos tenían el nombre de Jesucristo. No has desmayado, pero mírame, tengo algo contra ti. Acá vienes, ¿ves? Yo tengo algo. Has trabajado duro. Has hecho todas las cosas por mí. Has sufrido, has tenido paciencia, pero mira, tengo algo contra ti. Es duro que Dios tenga algo contra uno, hermano. Amén. Tiene algo Dios contra usted, algo Dios contra mí, hermano, en esta tarde. Él le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Mire, habían perdido su primer amor. Esa una iglesia poderosa. Lo que habían estado haciendo al principio, empezaron a dejar de hacerlo. Porque si usted hace algo para Dios, hermano, en ese primer amor, usted tiene que ir aumentando en eso. Pero no, habían dejado de hacer lo que hacían. Y es peor, hasta lo habían dejado de hacer. Pero yo tengo algo contra ti. Mírame, recuerda. Acá está la reprensión del Señor. Acá le dice, por lo tanto le dice, recuerda. Recuerda, le dice ahí, de dónde has caído. Primero, acuérdate. Hazte un examen. Hazte un balance de cómo estás. Porque si no, te agarra el nicolaísmo, hermano. Vamos a ver qué cosa es el nicolaísmo. Terrible, hermano. Recuerda de dónde has caído. Mira lo que dice, ve. Y haz las primeras obras. ¿Qué hacíamos en nuestro primer amor? Hacíamos de todo para Él, amén. Amén. Estábamos locos, enamorados de Él. Todo era posible para Él. Corríamos a la iglesia, a un ayuno, ¿verdad? Corríamos a un ayuno, corríamos a la escudriñar, nos sentábamos a estudiar las escrituras toda la noche, hasta la madrugada, hasta la mañana. Hermano, incansable en las cosas de Dios, para los aires libres, para predicar, para hablar la palabra, para traerle flores, para limpiar su casa. No sabíamos qué hacer, hermano, a Él, cómo agradarle a Él. Amén. El amor. Y Dios dice, vuélvelo a hacer de nuevo. No tienes que estar ordenado, no tienes que estarte mandando, no tienes que estar empujándote para hacer eso. Amén. Porque eso ocurre cuando están en el nicolaísmo. Amén. Amén. Pero cuando es inspirado por Dios, hermano, movido por Dios, usted no tiene nadie que estar detrás de usted, hermano. Amén. Y nadie tiene que estar cuidándolo, Amén. ni vigilándolo, ni investigando. No, hermano, porque nosotros no nos metemos a esas cloacas, a esos desagües, ¿verdad? Amén. Entonces dice en el versículo 5, en el 4 le dice, mira, ve, arrepiéntete. Mire, Dios es bueno. Si estás haciendo mal, ya no lo hagas. Arrepiéntete, dice Dios. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, mira, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. O sea que te voy a sacar, dice Dios. Amén. Yo voy a quitar tu candelero. Lo está diciendo acá. Y Dios cumple su palabra. Pero tienes algo, le dice Dios. Lo vuelve a alabar otra vez. Tú tienes esto. Aborreces las obras de los nicolaitas. Bueno, ahí dice las obras de los nicolaitas.
¿Qué cosas eran las obras de los nicolaitas? Eran dichos, ¿verdad? El profeta dice que eran dichos. En el comienzo eran dichos. Eso fue en la edad de Éfeso. En la edad de Éfeso fueron dichos. Tú los aborreces, las obras de los nicolaitas. Y Dios dice, lo que tú aborreces, yo también lo aborrezco. Amén. Entonces, estaba bien. Yo también lo aborrezco, dice así. Pero si nosotros nos vamos al al versículo 15, nos vamos mejor más arriba. Nos vamos a la iglesia de Pérgamo, que está desde el versículo 12 en adelante. Yo conozco tus obras, en donde estás morando, estás que vives allá en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mire cómo Dios resalta lo bueno de la iglesia que estaba en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Listo, aparece otro. Amén. Aparece otro. Acá está el nicolaísmo, ¿correcto? Entonces aparece otro personaje. Estamos en la edad de Pérgamo. Balaam. La doctrina dice así. Retiene la doctrina. Doctrina de Balaam. Este profeta. Doctrina de Balaam. Aparece otro. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había un profeta, hermano, enseñándole a hacer esas cosas a la iglesia del Señor, hermano. Es permitido. Hazlo. ¿Por qué no lo haces? Hazlo. Vamos a ver, hermano, cómo había avanzado ese espíritu ya. Y para Pérgamo ya era una doctrina ya. Porque dice en el versículo 15, dice así en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. Hermano, ahí ya no dice la que tú aborreces, ¿verdad? ¿Por qué no la aborrecían ahora? Miren, en el versículo 6 la aborrecían. En el versículo 15 ya no la aborrecían. Porque se había llegado a formar parte de la iglesia ya. ¿Cómo una iglesia puede llegar a amar el error? ¿Cómo puede una iglesia llegar a amar el pecado y practicarlo sin sentir arrepentimiento, ni remordimiento, ni nada, hermano? Aún jactándose todavía de eso, hermano. Así dice la Biblia, ¿verdad? Amén. En el 6 dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas. Tú, dice, aborreces, las cuales yo también aborrezco. O sea, tú aborreces y yo aborrezco. Pero en el versículo 15 dice, retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya no le dice que tú aborreces, sino que yo aborrezco. Vamos a entrar entonces, ahora sí, ya que estamos viendo este tema del nicolaísmo, vamos a entrar, hermano, a estos apuntes que hay acá. ¿Qué cosa es el nicolaísmo? ¿Correcto, hermano? Vamos a ir a la revelación de Jesucristo, hermano. Porque cuando el Señor le habla a Éfeso, le dice, tienes ahí adentro, le dice a Éfeso, porque el Espíritu de Dios lo podía ver, ¿verdad? En el versículo número 6, le dice, pero tienes esto. ¿Qué es lo que tenía ya Éfeso? El nicolaísmo adentro. Y ellos, hermano, habían caído. Dice la palabra en la revelación de Jesucristo, en la página número 135, que nos habíamos quedado la última vez, ¿verdad? En el 135. Dice, el párrafo dice así, 150. Dice,
Ahora, el versículo 6. Ahora aquí está el que nos va a dar problemas. A menos que te arrepientas, él vendrá y hará a un lado al pastor. Recuerden, tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios y la iglesia estaban de acuerdo en una cosa, que ellos odiaban las obras de los nicolaitas. La viña verdadera, la iglesia verdadera que estaba en esta iglesia de Éfeso. Recuerden, cada iglesia tiene sus formales y cada iglesia tiene sus espirituales. Esos son los gemelos que nacen en cada avivamiento y viven en cada iglesia. Los formales se apoderaron de ella. ¿Ven? Y ahora está dando la vuelta para entrar una vez más. ¿Pueden ver esa religión formal? Ahora, ustedes saben, dividamos estas palabras y averigüemos párrafo 155. Tenemos que ir más lejos. La palabra nicolaíta es como una cosa extraña para mí. Tengo cada léxico griego que yo pude encontrar. El hermano se puso a estudiar el léxico griego para poder saber qué cosa era eso. Es importante saberlo porque esto comenzó en la primera edad de la iglesia. Amén. Y la primera edad de la iglesia es como el Génesis para nosotros. Ahí está todo, hermano. Amén. Entonces tenemos que poner la mirada ahí. Y el profeta dice, tengo cada léxico de griego que yo podía encontrar. Nicolaíta viene de la palabra Nico. La palabra Nico. La palabra Nico. Nico. Que quiere decir Nico, que quiere decir conquistar o trastornar. Conquistar o trastornar. Esas son las consecuencias de Nico. Conquistar o trastornar. Trastornar o conquistar a laico. Nico, laico. Aquí había un tema. El tema que había era que hermanos conquistando a hermanos. Ese era el tema. Amén. En el principio de la iglesia cristiana. Amén. Dice, lo que ellos estaban tratando de hacer era tratar de tomar las iglesias donde Dios tenía. ¿Ve? Ellos tenían una doctrina que empezó, ellos iban a tener algunos sacerdotes, obispos, papas y demás. Trastornar al laico. Laico es la iglesia. ¿Cuántos saben que laico es la iglesia? Muy bien. Amén. Trastornar o conquistar, tomar el lugar de laico. ¿Ve? Ahora, en otras palabras, tomar todo lo sagrado, todo el poder de la iglesia y ponerlo sobre los sacerdotes y dejar que la congregación viva como quiera, pero el sacerdote tiene que ser santo. Amén. Nos hace ver a la iglesia católica romana, ¿verdad? Amén. Amén. Que el cura dice vive consagrado en la iglesia, ¿verdad? Consagrado a Dios lejos de las cosas del mundo, pero la congregación podía vivir como se le daba la gana. Pero mientras el curita o el sacerdote que está delante sea santo, los demás vivían como se les daba la gana. Y eso es nicolaísmo. Ahora, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, no solamente al predicador, a toda la congregación. Sí, Que el predicador sea santo. Es toda la iglesia que tiene el Espíritu Santo, dice. ¿Ve? No solamente es en el hombre que está adelante, hermano, sino es sobre cada creyente, sobre cada uno. Es decir, hermanos, todos los hermanos eran iguales. Amén. Acá estaba acá, los hermanos acá, acá, y estos eran iguales, se trataban como hermanos, Hola Pablo, hola Pedro, hola Lucas, hola Juan. Ellos no conocían títulos sacerdotales y cosas así, porque ellos mismos reconocían que el oficio que tenían ellos
no era de ellos, era Dios. Amén. 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 Entonces no había nada sobre que ellos poderse jactar o poder vanagloriarse. No Amén. había nada. Amén. Eran hermanos. Amén. Todos ellos eran hermanos y se miraban como hermanos. ¿Ve? Pero sin embargo, en ellos, no en todos, sino en lo que estaba un oficio, un don de Dios, entonces ellos simplemente lo que hacían era dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ellos. Fluya a Amén. través de ellos. En libertad, fluya a través de ellos. Ellos no le ponían ningún requisito, hermano, sino que cuando uno deja a Cristo como el centro de su vida, ahí viene el problema. Comenzamos a resbalarnos y a caer en un montón de cosas. En la página 161, 169, en el párrafo 56, 169, párrafo 56. Lo único que importa, fíjense, aleje de usted todas estas pequeñas diferencias, pequeños ismos, pequeñas sensaciones extrañas alrededor de usted hacia hermanos y cosas como esas. Sacúdaselas. Amén. No permita Amén. que ninguna raíz de amargura entre alguna vez a su alma. Amén. Si lo hace, lo va a gangrenar. Amén. Conserve el amor, hermano. Amén. A mí no me importa cuánto lo odia la gente. Usted, ámelo de todas maneras. Amén. Porque si usted no puede hacer eso, ¿ve? Usted no está sellado. Amén. Usted tiene todavía algo suelto. Vaya, Amén. regrese y consiga eso. Que sea sellado correctamente con la sangre de Cristo. ¿Ve? Ahora, en la página 171, el párrafo 68 al 69, fíjense, a mí me gusta una buena reunión pentecostal a la antigua, donde el poder de Dios está cayendo y uno está clamando, gritando, alabando a Dios. Amén. Amén. Hermano, un culto pentecostal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano, donde todos están que moquean ahí en el piso, Amén. Amén. lloran, hermano, Amén. y se levantan toda la cara de barro, toda la cara del suelo que han llorado, porque Dios, hermano, a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Amén. Gloria a Dios. Amén. No que vengas acá a orar, conversar con Dios con ojos secos. No, Señor. Amén. Se arrodillan con ojos secos y se van con ojos secos. Amén. Estamos delante de Dios. Amén. Y al Señor le agradaba. Hermano, no sé si usted alguna vez ha estado en un culto pentecostal. Tremendo, hermano. El poder está que se mueve. Visiones están que salen. Revelaciones están que salen. Sanidades están que ocurren. Milagros están que ocurren, hermano. Esa era la iglesia de Jeffersonville. Aleluya. Contaba con los 9 dones espirituales ahí. Con los ministerios ahí al otro lado. Y sabe lo que era estar en medio de una iglesia así, hermano. Amén. Ahí hasta el palo seco se encendía. Amén. Hasta el frío se calentaba, hermano. Amén. Y hasta un palo de escoba brotaba fruto, hermano. Amén. Porque esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que se mueva en el poder de Dios. En el poder de la palabra y en el poder de Dios, hermano. Amén. Yo amo, dice, y me gusta esa reunión. Fíjese, uno está clamando, gritando, alabando a Dios y pasándolo bien. Amén. Así es como el Espíritu hace actuar a la Amén. gente. Amén. Amén. Así que ustedes saben, hubo una profecía. ¿Recuerdan la profecía de Pablo? Yo sé que después de mi partida, ¿verdad? Hechos capítulo 20, habíamos visto, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versos 28, creo 20, 28 del libro de los Hechos. Esa es una profecía. ¿Y quién profetizó? Pablo profetizó, hermano, en su cara de ellos. 28 es, ¿verdad? ¿Dónde está? No, 29 es. Yo sé que después, acá hay un lío. Aquí hay un lío. El nicolaísmo es terrible, hermano, porque el nicolaísmo agarra las escrituras, hermano, y se respalda con las escrituras. Una profecía concerniente a esto, ¿recuerdan? Hechos 20, 28, 29. ¿Recuerdan la profecía de Pablo? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces.
y hombres de vuestra propia clase, en vuestra propia iglesia. Amén. Hermanos, estos nicolaitas salieron de la iglesia apostólica. A discípulos de Pablo se convirtieron en nicolaitas. Enfrentar a ese nicolaita tenía enseñanza, tenía conocimiento, tenía doctrina, sabía el mensaje y aún con todo eso estaba desviado. Amén. Y ellos o lo sabían o no lo sabían, Dios lo sabe. Porque también hay gente que lo hace sin saber, hermano. Y también hay gente que lo hace sabiendo. Amén. Juegan con la palabra. Amén. Y Pablo le dice, de aquí mismo se van a levantar hombres perversos que van a arrastrar a la gente de afuera. No, a la congregación la va a dividir, la va a separar. Va a buscar llevarse a los hermanos, a las hermanas, para hacer sus propias iglesias, para hacer su propia congregación. No les importa la obra de Dios. La parte, la divide, la rompen en pedazos por una ambición, hermano. Amén. Eso es ambición. Ese es un hijo de Caín, hermano. Amén. Gloria a Dios. Correcto El eso. profeta dice, oh, Amén. de vuestra propia iglesia, esa iglesia católica romana apareciendo en escena. Se levantarán entre vosotros y arrastrarán discípulos tras sí. Y los lobos de Pablo, ¿nos damos cuenta? El profeta dice, los lobos de Pablo. Amén. Pablo, bueno, solo Dios sabe, no lo puedo afirmar, hermano, pero esos lobos habían sido discípulos de Pablo. Y el Amén. profeta dice, los lobos de Pablo. Ve lo que están haciendo ahora. Y es que había ahí en la palabra, dice, nos damos cuenta, llegaron a ser nicolaitas. Miren al Espíritu hablarle de nuevo al profeta. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Yo soy el doctor fulano de tal. Y cosas así. Hermanos que tendrán, dice, apariencia de piedad. Nosotros vamos a ver, eso está en Hechos, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 6. Ahí están esos hombres que está la profecía para este tiempo final. Que esos hombres vendrían a existir en este tiempo final, hermano. Pero vamos a ver acá, hermano, qué es lo que yo he anotado algunas cosas que los nicolaitas han traído. ¿Qué es lo que han traído la doctrina de los nicolaitas, hermano? ¿Qué es lo que ha producido la doctrina de los nicolaitas? ¿Cómo yo saber o de alguna manera tener al menos una señal, una evidencia de lo que es nicolaísmo? De alguna manera tenemos que saber, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá, hermano, ustedes saben, algunos dicen que el nicolaísmo vino de Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia, y así por el estilo. Pero el hecho es, hermano, que los nicolaitas rompieron la igualdad. Esa igualdad que había al comienzo la rompieron. La igualdad entre los hermanos, hermano. Rompieron la igualdad entre los hermanos. ¿Al qué cosa dice acá la palabra? Al crear cargos, títulos y entronar hombres que se dedicaron a robar la autoridad que le pertenece a Dios, hermano. Amén. Amén. Y esos hombres tomaron la autoridad que le pertenece a Dios, hermano. Amén. Correcto. Entonces, ¿cómo es que estos hombres rompieron la igualdad de la iglesia? Cuando ellos crearon, dice, ¿cómo lo rompieron la igualdad? Ah, ya. Tú tienes un cargo. No, yo no tengo cargo. Allá tú más abajo. Cargos. Crearon cargos. Crearon títulos. Entonces la gente guarda. Yo lo había visto siempre como Carlos. No, ahora es el reverendo. Oye, Carlos. Un momentito, hermano. ¿Qué pasa? Respeto, ¿ah? Yo soy el reverendo. Ay, hermanito, si yo no eres Carlos, ya. Reverendo Carlos. Lo bajó a su hermano. Amén. Correcto.
Lo bajó, hermano. Un momentito. Yo soy un diácono acá. Yo soy un síndico. Yo soy un predicador acá. Tengamos cuidado. Amén. Gloria a Amén. Dios, Señor Jesús. Tengamos cuidado porque Amén. podemos ser un nicolaíta, hermano. Correcto. Amén. ¿Qué cosa dice? Trastornándolo al otro. Sujetando al otro, sometiéndolo al otro. Nicolaísmo que Dios aborrece. Amén. Dice, yo lo aborrezco. Claro que en Pérgamo ya no lo aborrecían. ¿Qué lo van a aborrecer? Si todos estaban con arzobispo, superintendente, papa, arzobispo, cardenal, superintendente, presidente, vicepresidente. Uy, hermano, cargo. Dice el profeta que para llegar al papa tenían que pasar por más de 20 personas, hermano. Amén. ¿Qué iba a hacer Dios ahí? Dios no tenía nada que hacer. Entonces ellos empezaron a hacer, dice ahí, cargos, títulos, ¿ve? ¿Y qué cosa? Hermano, el hombre se entronó. El hombre se entronó, hermano. ¿Verdad? Le llaman el Papa, ¿verdad? Correcto. El Papa se entronó. Y se hizo como Dios. Y hay iglesias donde al hombre lo ven como Dios. Hermano, el 90%, hermano, de verdad lo pone el diablo. Pero mete un 1, 5, 2%, ¡paz! De mentir y mata todo. El engaño. El engaño. Entonces cuando ocurre eso, hermano, y el hombre agarra y toma la autoridad. Él toma la autoridad. Y es que sabe que, hermano, él está usando la escritura. Tiene que tener autoridad el pastor, el ministro, sí, tiene autoridad. Pero no a esa manera. Amén. Amén. La autoridad que tiene un ministro, un pastor o alguien que tiene un oficio en la iglesia es servir a su hermano. Amén. 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 Servir a su hermano. Servir a la iglesia. Amén. Pero este no. Este no. Él agarra y dice, tráeme esto, cómprame esto, regálame esto, dame esto. Y le obedece. Amén. ¿Sí? Y a veces se ha podido ver en este mismo mensaje más papas que el Papa, Amén. Amén. Correcto. usando, hermano, el mismo mensaje. A pesar que nosotros hemos podido tener su ejemplo de él. ¿Cuántas Amén. veces él nos ha dado un ejemplo para todos seguir? Sin embargo, hermano, pueden tomar las escrituras y convertir, hermano, a los creyentes, a sus hermanos, prácticamente los convierten, hermanos, en un, ¿qué le puede decir? Un esclavo. Amén. Esclavo de sus hermanos. Y no es así, hermano. No es así. Nunca debemos de perder el primer amor. El Amén. problema fue cuando perdieron el primer amor. Al perder el primer amor, entró el nicolaísmo en la iglesia, hermano. Y Amén. ahí comenzó Amén. todo. Vuelta. Tengo otro más acá, a ver. Sí, acá. Rompieron la igualdad. Luego, después que rompieron la igualdad, metieron la doctrina. Metieron las doctrinas. ¿Qué doctrinas? Doctrinas paganas de la calle trajeron, de afuera. ¿Qué cosa? La Trinidad. La Trinidad es una de ellas, hermano. La Trinidad. Trajeron la unidad. Doctrina, la unidad. Trajeron la dualidad. La dualidad. Trajeron el infierno. Que no, el infierno no existe. Luego trajeron otro poco más. Ya, existe el infierno, pero hay purgatorio, muchachos, para que ustedes se puedan salvar. Ustedes pagan y se salvan. Purgatorio. Y así, hermano, llenaron la iglesia de doctrinas que no estaban en las escrituras. Y hasta ahora persevera eso, hermano. Ahora no solamente eso, mire, hermano. Ustedes, vamos a ver, ustedes saben que permitieron a la iglesia, como le vuelvo a repetir, participar de toda clase de pecados y de todas cosas mundanas. Porque según ellos, todo les era permitido, por cuanto la gracia de Dios
era suficiente para cubrir lo que ellos estaban haciendo. Vamos a leer en el libro de, vamos a ver acá, tengo las escrituras un poco. Veamos Santiago 1:22. En Romanos, sí. Ellos sostenían la libertad, hermano. Una libertad, hermano, de la carne. Ellos podían hacer, hermano, que eso no les afectaba su salvación, hermano. Amén. Y es que cuando se predicó, es que este es un mensaje de gracia, hermano. El problema es que algunos hacen del mensaje de gracia una desgracia, hermano. Una desgracia. Y eso fue lo que pasó en la primera edad, hermano. Venían los legalistas, los fariseos, los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, a tratar de imponer en la iglesia en la obediencia y el cumplimiento de la ley de Moisés, con todos sus sacrificios, ritos y todo eso. Y había por el lado de Pablo que decía a los creyentes: ya nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia. Cristo murió y nosotros por la fe somos salvos. ¿Ves? Entonces ellos estaban en este tema y veían que decían: tú eres salvo. No importa que tú estés pecando y haciendo esto, lo otro, hermano, porque muchos siguieron, hermano, el pecado grande que hubo en ese tiempo fue, hermano, el pecado grande que hubo en ese tiempo, hermano. Ustedes saben los sacrificios a Baal, ¿verdad? Los sacrificios a Baal, al dios Baal. Los sacrificios al dios Baal, hermano, eran, hermano, idolatría, más inmoralidad sexual, hermano. Ahí están los libros de la historia que habla sobre eso. En donde hay, hermano, idolatría e inmoralidad sexual. Entonces, eso hubo desde el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan lo que hizo Balaam. Hizo caer a Israel, ¿verdad?, en inmoralidad sexual. ¿Para qué? Para que Dios los castigue. Y eso vemos nosotros en Romanos 6:1. Alguien lea Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, versículo 1 y 2. Mi hermano, lo justifican con la palabra, toman las escrituras, dicen: pero Dios sabe, conoce nuestra necesidad, Dios conoce nuestros problemas, Él nos comprende, Él nos perdona, dice. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Ves? ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Pablo les dice a ellos: hermanos, no pequemos para que aumente la gracia de Dios. Más pecado, más gracia de Dios. No, dice. Está diciendo Pablo, no, dice, lo que hemos muerto a eso, ¿cómo vamos a seguir viviendo en eso? Le dice, Amén. ¿verdad? En el versículo 11, del 11 al 13, del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6 del 11 al 13. Romanos 6 del 11 al 13. Hermano. Amén. Uno dice: la ley de Dios. Hay que cumplir la ley de Dios. Otro dice: no, ya no hay ley de Dios. Podemos pecar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esas cosas. Romanos 6, ¿lo tienen? Versículo del 11 al 13. Amén. Sí. La palabra del Señor se lee en nombre del Señor Jesucristo. Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Ahí está diciendo, hermano. Ellos sostenían esa libertad de la carne, porque al final de cuentas dice: no es la carne, pero mi espíritu no peca, peca la carne. Eso que hasta ahora se está haciendo y está ocurriendo, hermano, ha ocurrido en esos tiempos. ¿Por qué, hermano? Porque en la iglesia hubo gente que, hermano, hicieron de la gracia una desgracia.
Y aún ahora hay gente que hace de la gracia una desgracia, hermano. Pero la palabra está ahí, escrita cuando dice ahí, Santiago capítulo 2, 19 al versículo 20. Santiago 2, 19, 20. Otro habla 1 de Juan capítulo 3, 18. Rápidamente. 1 de Juan capítulo 3, 18. Rápidamente. Otro Tito, rápidamente, hermano, porque tengo varias escrituras acá. Y de ahí vamos a hablar acerca de Balaam. ¿Tito cuándo? Sí. Sí, Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20. Si alguien lo tiene, léalo, hermano. Luego 1 de Juan capítulo 3, 18. Santiago. Amén. Amén, léalo. Tú crees que Dios es uno, bien hacen también los demonios, creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esa manera que tiene Pablo, Santiago, de hablar las cosas, ¿verdad? Bien directo y bien claro en este hermano. ¿Verdad? Dice Santiago. Vamos a leer ahora en el otro, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, 18. En Primera de Juan 3, 18. Primera de Juan 3, 18. Dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amén. En Tito capítulo 2. Tito, voy a dar varios textos ahora. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Ya. Tito 2, del 11 al 15. Estando cierto que tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio, cuando enviare a ti a Artemas o a Tichico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. Tito, del 11 hasta el 15. Tito capítulo 2, del 11 al 15. Ya. Dice acá: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿ves? Ahí lo está diciendo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amén. 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 Esa es la palabra, hermano. Primera de Pedro 1.15. Primera de Pedro 1.15. Voy a darle varios textos en esta tarde. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 8 al 9, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. 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 Del 8 al 10. Allá. No por obras, para que nadie se gloríe, No dice. por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras. Para buenas obras, las Sí. cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Ahora sí. Números capítulo 25 y capítulo 31 lo van a leer en su casa. Yo voy a solamente a tomar ahorita un párrafo. Vamos conmigo juntos. Vamos al libro de Números todos. Pero en su casa leen el 25 y 31, ¿ven? Pero acá voy a ir
solamente a la parte puntual nomás, porque este es importante que lo leamos, debido a que eso tiene que ver con la iglesia. Y aquí están hablando de Balaán. Aparece Balaán ahora acá, en Números. Leamos desde el versículo, capítulo 22, verso del 5. Voy a leer solamente párrafos nomás, hermano, párrafos, porque es demasiado, desde el 22 hasta el 31 es mucho. Balaán era un profeta, ya le dije. ¿De dónde sale el nicolaísmo? El nicolaísmo sale, hermano, el nicolaísmo sale justamente de entre la misma gente que tiene enseñanza y doctrina correcta, hermano. Balaán era un profeta, acá lo dice la Biblia. 22, versículo número 6. 22:6. Ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Este hombre sabía el poder que había en Balaán. Él era un profeta y era cierto, lo que él maldiga, maldito era. Él quería a este hombre a enfrentar a Israel. Entonces vemos nosotros en el versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Fueron con obsequios. Porque para lograr algo de este profeta, ellos sabían que era con obsequio. Con obsequios o con regalos. El versículo número 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ya le dice Dios al profeta, no vayas. Y eso, hermano, cuando su primera decisión de Dios es su última. Amén. Dios no cambia su decisión. Amén. En la manera cuando Él lo dice, así se queda. Cuidado con meterse con Dios a buscar algo que ella nos dijo que no, hermano. Amén. A tratar de que Él diga que sí, hermano. Así que Dios le dijo, no vayas, ¿correcto? Entonces, versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros. Allá dijo, hay que mandarle presidentes, gobernadores, gente importante, hay que mandarle más importante, porque Balaam ve también que si son importantes o no, le manda gente más honorable. Vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, ¿ven? Pues ahora y maldíceme a este pueblo. Balaam respondió y le dijo a los siervos de Balac, aunque Balac, mire qué bonito habla, habla bonito, pero hace otra cosa diferente. Él habla bonito y le dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, miren lo que dice, hermano. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Se escuchó bien? Claro que se escuchó bien. En el versículo número 19. Pero después que dice eso, en el verso 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, miren, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A ver si de repente, Señor, me deja ahí, ¿no? Es que también había billete en medio, ¿no? Estaban pagando bien. Entonces, Balaam era del tipo de persona que quería hacer negocio con la palabra de Dios, con su ministerio, con su don que le había dado. Y quería que Dios, mire, se fue a pedir el permiso a Dios para maldecir a Israel, hermano. Dios le dice, ¿cómo me vas a venir a pedir eso? Eso es un pueblo bendito, le dice. Y ahí vamos a ver más adelante lo que ocurre, porque esta es una historia, hermano. Nos vamos acá, vámonos más adelante hasta el capítulo, ya, Dios le dice, ya, bueno, anda, le dice ya, anda, ya le dice, ¿no? Y
lo deja que vaya pues ya, tanto que, porque seguía haciendo sacrificios a Dios, ¿verdad? Entonces Dios agarra y le dice, ya bueno, anda ya. En el versículo número, donde está 20, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, mírame, si vienen para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué cosa es? Ya voluntad permisiva. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Así Balaam se levantó por la mañana y bueno, enabardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Miren el versículo 22. La ira de Dios se encendió porque él iba. Mire cómo, mire, Dios le dice, anda, pero más allá yo te espero. Yo te espero, hermano. Dice, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno y con él 2 criados suyos. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada. El asna, hermano, él no lo ve, el burro sí lo ve, hermano. Se apartó del camino, azotó Balaam al asna para hacerla volver. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña y el asna no quería obedecer, hermano. Lo miraba, pero miraba la espada y el asna no quería obedecerle. Y entonces Jehová abrió, versículo 28, Jehová abrió la boca del asna y le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? El asna le habló a un profeta, Amén. hermano, y Balaam respondió al asna, mire, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová, mire, abrió los ojos. Hermano, si Dios no abre los ojos, no lo vemos. Amén. Él tiene que revelar. Él tiene que revelar su palabra. Él tiene que revelar su voluntad. Dios Amén. abrió los ojos de Balaam y recién se dio cuenta, dice Balaam allá. ¿Ve? Vio al ángel de Jehová en el camino, la espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Hermano, Amén. y vemos esta historia de Balaam, que lo puede leer en el capítulo 25, dice la doctrina de Balaam. Ahí está la doctrina de Balaam. Podemos leer todo ese capítulo, pero en sí lo que nos habla cada palabra, hermano, es que él fue un ministro, hermano, que vivió por dinero. Él usó el don de Dios para hacer dinero. Él se hizo rico, hermano, en el capítulo número 31. En el capítulo 31, versículo 16, ¿cuál fue la estrategia que usó Balaam? 31, 16, del libro de Números. Amén. Hermano, este profeta hizo que se desviara la iglesia de la palabra de Dios. Y lo llevó a cometer toda clase de fornicación, borrachera, drogas, todo, hermano. Balaam no les importaba eso. Hermano, no le importaba más que el dinero. Versículo 31, número 31, verso 16. Número 31, versículo 16. Para avanzar, ustedes saben, hermano, 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, ¿quiénes ellas? Las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, hermano. Es triste, hermano, pero ahí nosotros hemos visto, hermano, que los israelitas dicen, pero si lo está diciendo el pastor, lo está diciendo el ministro, lo está diciendo el siervo de Dios, que sí podemos hacer, y se iban y lo hacían, hermano. Lo hacían. Pero al hacer eso, la ira de Dios cayó sobre ellos. Amén. Los mató. Hermano, Moisés le dijo así, si tienen un familiar, alguien que está metido en esa contaminación,
hay que matarlo, hermano, y una matanza hubo de israelitas ahí. Esta historia está registrada en la Biblia, pero lo que vemos, ¿cuál fue el final de ese profeta? En el versículo número 8 está el final de ese profeta. 31:8 del libro de Números. ¿Tiene ahí? Amén. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Erí, Requén, Sur, Reba, 5 reyes de Madián. Y luego, ¿qué dice? También a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Al final, hermano, este profeta terminó, ni adivino fue, porque por último no pudo ver que lo iban a matar. La ceguera, hermano, cuando Dios se aparta, ya no hay nada. Cuando Dios se aparta, ya no queda nada. Amén. Amén. Él es todo. Balaam lo que hizo, hermano, es desviar del camino correcto a la iglesia y la metió a la iglesia en todo tipo de pecado. Que le era permitido hacer eso. Porque la sangre, la gracia de Dios, la predestinación, la elección de Dios, lo arreglaba todo. Pero no es así, porque Dios, cuando dice una palabra, Él no se retracta. ¿Qué pide el Señor, hermano? La palabra nos dice a nosotros de que nosotros no debemos de desviar la fe en la palabra para ponerla en un hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios, y no en un hombre. Amén, hermano. Amén. Estamos avanzando este tema en la semana que viene, hermano. Me invito a ponerse de pie. Esta tarde vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y tenemos nuestros rostros ahí donde estamos, amoroso Padre Celestial. Te damos la gracia, Señor bendito. Amoroso Padre amado. Te ruego, Señor, en tu grande amor y misericordia, Padre bendito, que estas cosas, Señor, nunca acontezcan en medio de nosotros, Amén. Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Que nunca ocurra estas cosas, Padre amado, Sí, Señor, en Padre medio de Santo, tu Señor, pueblo, Señor. Padre amado, que no permita, Señor, que seamos sacados del camino Amén, correcto, Padre Señor, Santo. la palabra Amén, sí, correcta. Señor, Padre De Santo. nuestra fe en ti, Señor. Sé tú el centro de nuestras vidas, Padre amado. Amén. No permitamos Sí, Señor. ninguna cosa extraña que entre en medio de nosotros. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano.